Variados textos y libros de conocimientos ocultos nos hablan sobre civilizaciones antiguas que desaparecieron sin dejar rastro alguno en nuestro planeta. Estas teorías han capturado la imaginación de personas de todas las edades, e incluso de arqueólogos e historiadores. En este video, nos encargaremos de examinar algunas de estas civilizaciones perdidas, y lo que se sabe sobre ellas. Pero te puedo adelantar que algunas de estas podrían haber estado ligadas a civilizaciones aún existentes, y otras que existieron en un pasado no muy lejano. En el último puesto, tendremos una civilización perdida que algunos aseguran podrían haber ayudado con las gigantescas construcciones cuyos cortes perfectos no han podido ser explicados. Así que si te interesa, quédate, porque soy hereje, y el día de hoy veremos 10 civilizaciones perdidas más impresionantes de la historia. Mu. Mu es una civilización perdida que, según algunos teóricos, habría existido hace miles de años en el Océano Pacífico. Se cree que Mu habría sido una civilización muy avanzada, con una tecnología que superaba a la de cualquier otra civilización de su época. Aunque no hay evidencia directa de la existencia de Mu, hay muchos indicios que sugieren que esta civilización podría haber existido. Se cree que la civilización de Mu habría existido hace aproximadamente 12.000 años, durante la época del Pleistoceno. Según algunos teóricos, Mu habría estado ubicada en el actual Pacífico Sur, entre Asia y América. Mu se habría extendido por todo el océano, y habría tenido una gran influencia en muchas otras culturas en el mundo antiguo. La civilización de Mu se cree que habría sido una sociedad altamente avanzada, con tecnología muy avanzada en muchos campos. Se cree que los muianos habrían tenido un conocimiento profundo de la naturaleza y de las fuerzas del universo. Según algunos teóricos, habrían desarrollado una forma de energía que les permitiría manipular la materia y la energía a voluntad. La leyenda de la civilización de Mu dice que la sociedad era muy pacífica y amorosa, y que habrían vivido en armonía con la naturaleza. Además, se cree que sus habitantes habrían tenido una gran habilidad para la construcción, y que habrían creado grandes edificios y estructuras en todo el mundo. Aunque no hay evidencia concreta de la existencia de Mu, hay muchos indicios que sugieren que esta civilización podría haber existido. Por ejemplo, algunos teóricos apuntan a la existencia de la cultura Jomon en Japón, que se cree que podría haber sido influenciada por los muianos. Además, se han encontrado extrañas estructuras submarinas en el Pacífico Sur, que podrían haber sido construidas por los antiguos habitantes de Mu. En resumen, la civilización de Mu sigue siendo un misterio, pero muchos teóricos creen que esta civilización avanzada podría haber existido en el pasado distante. Aunque no hay evidencia concreta de su existencia, hay muchos indicios que sugieren que la leyenda de Mu podría ser algo más que una simple historia. Lemuria. Lemuria es otra de las civilizaciones perdidas que ha capturado la imaginación de muchas personas. Al igual que Mu, se cree que Lemuria se encontraba en el Pacífico, y fue habitada por una civilización avanzada que se hundió en el océano en algún momento del pasado remoto. Se dice que Lemuria existió hace alrededor de 50.000 años, y que fue una civilización altamente espiritual y tecnológicamente avanzada. Se creía que sus habitantes eran seres de una naturaleza superior, con habilidades psíquicas, y una conexión profunda con la naturaleza. A diferencia de Mu, no hay muchas pruebas arqueológicas que respalden la existencia de Lemuria, pero hay algunas teorías interesantes que sugieren su posible existencia. Una de ellas es que la lengua proto-austronesia habría sido la lengua de los lemurios. Además, hay algunas similitudes entre las estructuras megalíticas en Lemuria y las de otros lugares, como Tiahuanaco y Machu Picchu en Sudamérica. Los misterios de la civilización de Lemuria han sido explorados por muchos autores y espiritualistas a lo largo de los años, y se cree que su legado ha sobrevivido a través de las tradiciones de la sabiduría antigua y la filosofía espiritual.
Aunque la existencia de Lemuria sigue siendo un tema controvertido en la arqueología y la historia convencional, su legado sigue siendo un fascinante misterio para muchos. ¿Podría haber existido esta civilización avanzada y espiritual hace miles de años? La verdad sigue siendo desconocida, pero su leyenda continúa inspirando a muchos en la búsqueda de la verdad y la sabiduría antigua. Atlántida. Atlántida es una legendaria civilización perdida que se dice existió hace miles de años, en algún lugar del Océano Atlántico. Según la leyenda, esta civilización fue fundada por un ser divino llamado Poseidón, quien la gobernó junto a su esposa, Cleito. Se cree que esta civilización floreció durante un periodo de tiempo, en el que la mayoría del mundo estaba en la oscuridad, y que fue una de las primeras civilizaciones avanzadas de la humanidad. Según la leyenda, Atlántida era una sociedad muy avanzada, que poseía tecnología y conocimientos, que estaban muy por encima de lo que se creía posible en ese momento. Se decía que la ciudad estaba construida en varios anillos concéntricos, y que estaba rodeada por un gran canal y un muro exterior gigantesco. Se cree que Atlántida estuvo en paz y prosperidad durante muchos años, pero eventualmente se volvió arrogante y descuidada, y su tecnología avanzada fue utilizada para propósitos destructivos en lugar de constructivos. Según la leyenda, los dioses se enfurecieron con la arrogancia de los atlantes, y decidieron destruir la ciudad en una gran inundación. A lo largo de los años, se han propuesto muchas teorías sobre la ubicación de Atlántida, y hay muchas supuestas pruebas que respaldan su existencia. Muchas personas han afirmado haber visto evidencia de la ciudad perdida en todo el mundo, incluyendo en Egipto, México y Grecia. Además, se han descubierto ruinas submarinas en varias áreas del Océano Atlántico, que algunos creen que podrían ser los restos de la legendaria Atlántida. Thule. Thule es una antigua civilización que se cree se ubicaba en el extremo norte de Europa, posiblemente en el área que ahora es Escandinavia. Esta civilización se menciona en varias fuentes antiguas, incluidas las escrituras griegas y romanas, y se cree que se remonta a varios miles de años antes de Cristo. Se dice que la civilización de Thule era una de las más avanzadas tecnológicamente de su tiempo. Supuestamente tenían un conocimiento avanzado de la ingeniería y la metalurgia, y se cree que habían desarrollado su tecnología para viajar por el aire y el agua con facilidad. Además, se dice que Thule era una sociedad altamente espiritual, y que practicaban rituales y ceremonias en honor a sus dioses. La evidencia de la existencia de Thule es escasa, pero hay algunas teorías que sugieren que su legado aún se puede encontrar en algunas partes de Europa y en la cultura popular de hoy en día. Algunos historiadores creen que los vikingos, que eran conocidos por su habilidad en la navegación y la exploración, podrían haber tenido conexiones con la civilización de Thule. En la década de 1930, el nacionalismo alemán adoptó la idea de Thule como parte de su mitología, sugiriendo que los antiguos habitantes de Thule eran los antepasados de la raza aria. Esta teoría ha sido desacreditada por la comunidad científica, pero ha llevado a la perpetuación de la leyenda de Thule en la cultura popular. Hiperbórea. Hiperbórea es una misteriosa civilización que se cree que habría existido en la región del Ártico, o la Antártida, en tiempos muy antiguos. Se cree que los hiperbóreos eran una raza de personas altas y rubias, muy avanzadas en tecnología y ciencia. Según algunas leyendas, tenían el control de la energía solar y podían manipular el clima. Se cree que Hiperbórea fue fundada en un periodo muy antiguo, mucho antes de la mayoría de las civilizaciones conocidas, y que desapareció en la antigüedad debido a cambios climáticos o cataclismos naturales. A pesar de que no hay evidencia arqueológica directa que respalde la existencia de esta civilización, hay algunas posibles referencias históricas y literarias a Hiperbórea. Por ejemplo, se cree que los antiguos griegos conocían la existencia de Hiperbórea, y la mencionaron en varios de sus textos mitológicos. Otra posible evidencia de la existencia de Hiperbórea
es la teoría de que las estructuras megalíticas de piedra encontradas en la región ártica, como la isla de Pascua, son de origen hiperbóreo. Además, algunos investigadores han sugerido que la cultura védica de la India, que se remonta a unos 5000 años, podría haber sido influenciada por los hiperbóreos. Aunque no se puede afirmar con certeza la existencia de Hiperbórea, la idea de una civilización antigua y avanzada en la región del Ártico ha capturado la imaginación de muchos investigadores y entusiastas de la historia alternativa. Pititi. Pititi es una supuesta civilización perdida ubicada en el sur de Perú, en la región de Puno, cerca del lago Titicaca. Según la leyenda, Pititi fue una civilización muy avanzada en tecnología, conocimientos científicos y espirituales. Se dice que Pititi fue fundada por una raza de seres extraterrestres que llegaron a la Tierra hace miles de años, y que enseñaron a los habitantes locales sus conocimientos avanzados en ciencia, astronomía, matemáticas y medicina. Los habitantes de Pititi eran considerados seres de una elevada espiritualidad, capaces de controlar los elementos de la naturaleza y de realizar curaciones milagrosas. Hay quienes sostienen que los petroglifos encontrados en la región de Puno son evidencia de la presencia de esta antigua civilización. También se dice que la estructura de algunos templos incas, como el Templo del Sol en Cusco, podría estar basada en los conocimientos arquitectónicos y de ingeniería de los habitantes de Pititi. Además, los habitantes actuales de la región de Puno afirman haber sido instruidos por sus antepasados sobre la existencia de la civilización de Pititi y cuentan historias sobre sus avances tecnológicos y espirituales. Aunque la existencia de Pititi sigue siendo objeto de controversia, la leyenda de esta antigua civilización sigue fascinando a muchos y continúa siendo una fuente de inspiración para aquellos que buscan comprender la historia de la humanidad y su posible conexión con seres extraterrestres. Zersura. Se dice que Zersura existió hace miles de años, en una época en la que el Sáhara era un lugar mucho más verde y habitable. Los habitantes de Zersura eran conocidos por su avanzada tecnología, y se cree que poseían conocimientos sobre la alquimia, la magia y la ingeniería. Según la leyenda, la ciudad estaba protegida por poderosos hechizos, y solo era accesible para aquellos que eran dignos de entrar. Se dice que Zersura fue una ciudad rica y próspera, con vastos tesoros y riquezas ocultas en su interior. Los habitantes de Zersura habrían comerciado con otras civilizaciones antiguas y algunos incluso creen que podrían haber tenido contactos con civilizaciones extraterrestres. Se dice que la ciudad fue abandonada después de una gran inundación, que sumergió gran parte del Sáhara en arena y polvo. Algunos indicios sugieren que esta ciudad podría haber existido en realidad. Por ejemplo, algunos exploradores han informado de extraños patrones de arena en el desierto, que parecen haber sido creados por el hombre, y se dice que algunas tribus del Sáhara todavía tienen historias y leyendas sobre Zersura. Además, algunos teóricos han especulado que Zersura podría haber sido parte de una red global de ciudades antiguas, que compartían conocimientos avanzados y tecnología. Se cree que estas ciudades estaban conectadas por túneles y sistemas de comunicación subterráneos, y algunos incluso sugieren que podrían haber sido construidas por una civilización avanzada anterior a la humanidad. Aunque no hay pruebas concretas de la existencia de Zersura, la leyenda de esta antigua civilización sigue fascinando a muchos investigadores y exploradores. ¿Será que algún día descubriremos la verdad detrás de esta misteriosa ciudad oculta en el desierto? Tartesos. Tartesos es una antigua civilización que se cree que existió en la península ibérica, durante el primer milenio antes de Cristo. Aunque no se sabe con certeza cuándo comenzó su existencia, se piensa que alcanzó su apogeo entre los siglos 8 y 6 antes de Cristo. Tartesos era conocida por su riqueza y prosperidad, y se cree que controlaba gran parte del comercio marítimo del Mediterráneo occidental. La capital de Tartesos se cree que estaba situada en lo que hoy es la desembocadura del río Guadalquivir, en el suroeste de España.
Los tartesos también controlaban una gran cantidad de recursos minerales, como oro, plata y cobre, que se extraían de las minas en la región de Huelva. Los tartesos tenían una religión politeísta, y se cree que practicaban rituales que involucraban sacrificios humanos. También se ha encontrado evidencia de contactos culturales con otras civilizaciones, como los fenicios, griegos y cartagineses, lo que sugiere que tenían una posición importante en la red comercial del Mediterráneo. Varios relatos históricos y mitos hacen referencia a esta civilización. Por ejemplo, el filósofo griego Heródoto mencionó a una civilización rica en oro y plata que vivía al sur de la península ibérica, que muchos historiadores identifican con tartesos. También se han encontrado objetos y artefactos que sugieren la existencia de un complejo sistema de comercio y navegación en la región durante esa época. En resumen, Tartesos fue una importante civilización antigua que se cree que existió en la península ibérica. Su riqueza y prosperidad se derivaba en gran parte de su control sobre el comercio marítimo y la explotación de recursos minerales. Aunque no se ha encontrado evidencia directa de su existencia, hay relatos históricos y artefactos que sugieren que fue una civilización avanzada e importante en su época. Agartha. Agartha es una legendaria ciudad subterránea que se cree que existe en el centro de la Tierra. Según algunas teorías, la ciudad está habitada por una raza de seres avanzados llamados agartianos, que han desarrollado tecnologías muy avanzadas y viven en armonía con la naturaleza. Se cree que Agartha existe desde hace miles de años y que su entrada se encuentra en algún lugar del Himalaya. La leyenda dice que la ciudad fue fundada por un grupo de sabios que huyeron de la superficie de la tierra para escapar de las guerras y la destrucción. Desde entonces, se ha convertido en un centro de sabiduría y conocimiento. Entre las posibles evidencias que avalan la existencia de Agartha se encuentran ciertas leyendas y mitos que se han transmitido a lo largo de los siglos. Algunos antiguos textos hindúes y tibetanos hablan de una ciudad subterránea habitada por seres avanzados, y algunos exploradores han informado sobre extrañas experiencias en el interior de la Tierra, como extraños sonidos y luces. También hay teorías que sugieren que ciertas entradas a la ciudad pueden estar ubicadas en lugares como la Antártida y el Polo Norte. Los defensores de esta teoría señalan que ciertos satélites han detectado anomalías en la superficie de la Tierra, que podrían indicar la presencia de grandes cavidades subterráneas. Mon Lai. Mon Lai es una supuesta civilización que se habría ubicado en el norte de Vietnam, en la región conocida como el Valle del Río Negro. Según las leyendas, esta civilización habría existido hace miles de años, y habría sido muy avanzada en términos de tecnología y conocimiento. Se dice que los habitantes de Mon Lai habrían tenido una gran habilidad para trabajar la piedra y construir estructuras increíblemente precisas y duraderas que aún hoy en día no se explican cómo fueron posibles sin tecnologías avanzadas. Además, se cree que esta civilización habría tenido una gran habilidad en la agricultura y la ganadería, lo que les habría permitido ser una sociedad próspera y autosuficiente. Hay quienes sugieren que Mon Lai podría haber sido parte de una gran red de civilizaciones antiguas, que se extendían por todo el mundo y que habrían estado en contacto entre sí, a través de rutas comerciales y de intercambio de conocimientos. Algunos incluso han sugerido que habría habido un intercambio cultural y tecnológico entre Mon Lai y otras civilizaciones antiguas, como la de los mayas en América Central. Algunos arqueólogos han encontrado estructuras antiguas y artefactos que sugieren que hubo una civilización avanzada en el Valle del Río Negro en algún momento del pasado. Además, la región es rica en mitos y leyendas relacionados con esta supuesta civilización, lo que ha llevado a algunos a creer que podría haber algo de verdad detrás de estas historias. Estas son algunas de las civilizaciones perdidas más fascinantes y misteriosas, que han sido objeto de muchos mitos y leyendas a lo largo de los años.
Aunque la evidencia de su existencia es controversial y ha sido objeto de debate durante mucho tiempo, no podemos negar el hecho de que estas historias han capturado la imaginación de la humanidad durante siglos. Además, parece sumamente increíble la similitud de algunas de las características de estas civilizaciones, con las de algunas razas extraterrestres mencionadas anteriormente, en nuestro vídeo sobre el libro secreto ruso de las razas extraterrestres, así que te recomiendo verlo, a ver si logras captar similitudes al igual que yo. La idea de una civilización avanzada que existió antes de nosotros, que logró alcanzar grandes avances en ciencia, tecnología y conocimiento, es algo que fascina a muchos, y nos hace preguntarnos si realmente estamos solos en este universo. Si bien la mayoría de estas leyendas y mitos probablemente nunca se confirmarán, no podemos negar el hecho de que estas historias nos ayudan a mantener nuestra mente abierta y a explorar nuevas posibilidades en nuestra búsqueda de la verdad. Y bueno chicos, esto ha sido todo por hoy. Recuerda, si te ha gustado el vídeo, déjame un like, un comentario, comparte con tus amigos, suscríbete y activa la campanita para estar al tanto de los próximos. Se despide Hereje. Hasta la próxima.